Vamos al primer riesgo, condiciones desconocidas del sitio. Por ejemplo, los dos primeros riesgos de nuestro registro de riesgos corresponden a este tipo de riesgo de evento binario único. O suceden o no suceden, no hay punto intermedio. Los eventos binarios únicos son realmente fáciles de cuantificar en un registro de riesgos. Su valor esperado, por ejemplo, se calcula simplemente multiplicando la probabilidad de ocurrencia por la magnitud promedio de su impacto. Su mayor debilidad es que se vuelve más difícil categorizar tipos de riesgos no binarios en un registro de riesgos típico. Por lo tanto, utilizamos algunas distribuciones adicionales de frecuencia que nos ayudarán a superar este defecto. En un registro de riesgos convencional, independientemente de la categoría, el evento ocurre o no, con una probabilidad diferente. No hay lugar para etapas intermedias del evento ni para múltiples frecuencias del mismo. Es binario. Cuando los riesgos son de esta naturaleza, binarios, se utiliza la distribución de frecuencia Bernoulli de la lista de 4 distribuciones posibles. Seleccione la Bernoulli y observe cómo la columna de paramono cambia de color, indicando que se requiere un solo parámetro P en este caso, para terminar de definir una distribución Bernoulli. Una distribución Bernoulli modela eventos que contienen exactamente dos resultados. El evento ocurre con una probabilidad P, 1, o no ocurre, 0. Ella requiere un solo parámetro P, la probabilidad de que ocurra el evento. En este caso, el riesgo de encontrar condiciones desconocidas en el sitio ha sido estimado en un 25%. Escriba 0,25 en la celda E2 e inmediatamente posicione su cursor sobre la celda G2. Como la Bernoulli es una distribución que solo requiere un parámetro, el fondo de la celda E2 se coloreará indicando que se requiere un solo parámetro. Este libro de Excel con macros posee la capacidad de mostrarle de forma dinámica el gráfico de la distribución construida al posicionarse sobre la columna de frecuencia G, o como veremos más adelante sobre la columna de severidad L. Con una probabilidad P del 25%, en uno de cada 4 casos se dará el evento de encontrar condiciones desconocidas en el sitio, mientras que en el 75% de los casos simulados la distribución contendrá un 0, es decir, no se encontrarán condiciones desconocidas. Probablemente la derivación de la probabilidad P derive del juicio de un experto que considera, según su experiencia en el pasado, que se estima que aproximadamente en uno de cada 4 casos se da un caso de encontrar condiciones desconocidas en el sitio. Vamos ahora a la parte de severidad o impacto, que es la segunda dimensión del riesgo. Recuerde que la cuantificación de un riesgo es esencialmente la multiplicación de la frecuencia de un riesgo por su severidad o impacto. Es decir, calculamos cuántas veces va a suceder un evento, 0, 1 o más veces, y la multiplicamos por el impacto financiero o severidad que tiene cada uno de tales eventos. Para modelar esta segunda parte se utilizan usualmente distribuciones continuas, a diferencia de las usadas para modelar la frecuencia, que han sido distribuciones discretas, las cuales cuentan cuántas veces se podría dar cada evento de riesgo. Vamos a usar aquí una distribución uniforme. Esta distribución modela la incertidumbre máxima dentro de los límites de un mínimo y un máximo generando números continuos. Se utiliza cuando se sabe poco sobre un evento de riesgo y se debe asignar la máxima incertidumbre dentro de tal rango. Solo requiere de 2 parámetros, un límite mínimo que vamos a fijar en 400 y un límite máximo que vamos a definir en 800. Es decir, esta función generará una cantidad continua de severidad financiera como consecuencia de condiciones desconocidas en el sitio. Si tal evento llegase a suceder entre 400 y 800 de forma totalmente aleatoria sin ninguna preferencia central de acumulación. Todos los números dentro del rango tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Se usa esta función cuando hay un máximo desconocimiento respecto de un fenómeno
y el juicio del experto no se atreve a apuntar hacia un dato central de concentración de posibilidades. Cualquier cosa puede suceder en el rango especificado con igual probabilidad de ocurrencia. Posicione su cursor sobre la celda L2 y observe los detalles del gráfico uniforme. No le preste atención al valor mostrado en la celda, pues ese valor es tan solo un número aleatorio generado cualquiera. Lo que nos interesa aquí es que con una simulación se generen cientos o miles de esos valores aleatorios posibles para construir una distribución lo suficientemente buena o convergente como para aproximarse a la forma de la curva de cada riesgo. Vamos al segundo riesgo: diseños incompletos y alcance mal definido. Podría pensarse que este también es de naturaleza binaria. ¿Se da o no? Por lo tanto, también lo construimos con una distribución Bernoulli en su frecuencia, asignándole una probabilidad de 0,20. Es decir, de alguna manera el experto está diciendo que es un evento que podría presentarse en uno de cada 5 casos posibles. En cuanto a su severidad, escogemos una triangular. Esta es quizás la distribución más popular y comprensible para los modelos de riesgo básicos. El usuario debe proveer 3 datos provistos por el experto: un valor mínimo, un valor más probable y un valor máximo. Inserte respectivamente los valores 90, 100 y 150 y posicione su cursor sobre la celda L3 para ver su gráfico. No permite valores posibles fuera del rango mínimo y máximo. Puede estar sesgada en cualquier dirección, dependiendo de la posición del valor más probable en relación con el mínimo y el máximo. Esta distribución modelará la opinión de un experto que considera que este riesgo podría tener un impacto mínimo de 90, un impacto más probable de 100 y de 150 como valor máximo. Con respecto a la distribución PERT, que veremos luego, con los mismos parámetros, la triangular tiende a dejar más probabilidad hacia los extremos. Vamos a un tercer riesgo: daños o robos a equipos y herramientas. En este caso, es más fácil identificar una frecuencia promedio en lugar de que una unidad esté sujeta al riesgo respectivo. Admisiblemente, durante la duración del proyecto, este tipo de riesgo podría darse más de una vez. Suponga que se ha establecido que en promedio pueden ocurrir 4 eventos de daños o robos durante la duración del proyecto. En términos de impacto, la opinión de los expertos ha determinado una categoría de impacto donde cada evento de riesgo significa un impacto entre 70 como mínimo, 80 como valor más probable y 200 como valor máximo. La multiplicidad de unidades afectadas por este tipo de riesgo es diferente a los 2 anteriores. En el caso de este riesgo, la mejor estimación es en promedio 4 eventos como una cifra aproximada. Sin embargo, el número de eventos probables podría inclusive ser de 0 o un número incontable de eventos. Obsérvese que lo que dijo el experto fue que el número promedio de daños o robos fue de alrededor de 4, pero este es solo el promedio, no el número potencial de eventos que eventualmente podrían ocurrir. Por lo tanto, este caso claramente no es un tipo de riesgo de evento binario único. En este caso, la frecuencia de eventos que ocurren es en sí misma variable pero conocida, en promedio. A este tipo de riesgo lo llamamos un tipo de evento único de frecuencia múltiple. En otras palabras, un evento puede ocurrir o no varias veces durante un determinado periodo de tiempo o proyecto en este caso. Hay una distribución diseñada específicamente para este tipo de conteo de frecuencias. Es la distribución Poisson. Una distribución de Poisson requiere un único parámetro lambda, especificado en la columna D con valor 4. Posicione su cursor sobre la celda F4 para ver su gráfico. La distribución Poisson modela el número de eventos independientes en un intervalo fijo de tiempo o espacio. Devuelve solo valores enteros no negativos. Observe que las barras de 3 y 4 eventos son las más altas, cada una poseyendo como un 20% de probabilidad de ocurrencia. Es decir, en una distribución Poisson de lambda igual a 4, aproximadamente existe un 20% de probabilidad que sucedan o 3 o 4 eventos. Existe como un 15% de probabilidad de que sucedan ya sea 2 o 5 eventos. Existe tan solo un 7% de probabilidad
que suceda exactamente un evento y así sucesivamente. Se puede ir observando el eje Y y cotejar la altura de cada barra para leer la probabilidad respectiva. Que se den 9 eventos o más ya poseen probabilidades muy chicas, que al menos teóricamente se extienden hacia el infinito. Para modelar la severidad de este riesgo usaremos una distribución PERT. La PERT es similar a una distribución triangular en el sentido de que tiene el mismo conjunto de parámetros fácilmente comprensibles, un mínimo, un valor más probable y un máximo. Seleccione la PERT y añada parámetros respectivos de 70, 80 y 200. Nosotros preferimos la PERT a la distribución triangular debido a su forma curveada en donde las probabilidades descienden suavemente hacia los extremos, impidiendo la discontinuidad matemática que provoca la triangular en su cúspide o moda. Con los mismos parámetros, la PERT tiende a asignar menos probabilidad hacia los extremos de lo que asignaría una distribución triangular.